Hay muy pocas condiciones tan misteriosas, tan desconcertantes, como una que transforma nuestro propio cerebro. Así que hoy vamos a hacer justo eso, un viaje para desentrañar qué es exactamente el Alzheimer y cómo, poco a poco, va reorganizando la mente desde adentro. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque no se trata nada más de olvidos casuales, no. Es una transformación biológica profunda, fundamental. Les prometo que al final de este recorrido, la idea de lo que pasa ahí dentro va a ser mucho, mucho más clara. Bueno, para poder responder esa gran pregunta, lo primero es conocer al adversario. Así que, en esencia, ¿qué es exactamente la enfermedad de Alzheimer? A ver, la palabra clave aquí es neurodegenerativo. ¿Y eso qué significa? Pues que las células del cerebro, las neuronas, se van deteriorando y mueren con el tiempo. Y ojo, también es progresivo e irreversible. O sea, una vez que empieza, la enfermedad avanza y avanza sin detenerse. Afecta la memoria, el pensamiento y con el tiempo hasta la capacidad de hacer las tareas más sencillas. Y para que nos demos una idea de su magnitud, es súper importante entender esto. Demencia es como el término general para la pérdida de funciones cognitivas, pero el Alzheimer es por mucho la causa más común. De hecho, estamos hablando de que representa entre el 60 y el 80% de todos los casos. Es un reto de salud pública a nivel mundial. Ahora, si nos vamos a un nivel microscópico, la historia se pone fascinante. Hay dos culpables principales, dos proteínas que se portan mal. Imagínense que las placas de amiloides son como basura o sarro que se acumula afuera de las neuronas, y esto bloquea la comunicación entre ellas. Y al mismo tiempo, los ovillos de la proteína tau provocan que el sistema de transporte dentro de la neurona se colapse, como si se derrumbaran las vías del tren, y esto la lleva a morir. O sea, es un ataque doble, por fuera y por dentro. Ok, ya tenemos a los dos culpables. Pero, ¿qué es lo que origina este doble ataque? Bueno, aquí la cosa se complica un poco porque el Alzheimer no tiene una sola causa. Más bien es el resultado de una interacción súper compleja entre nuestra genética y nuestro estilo de vida. Los factores de riesgo se dividen en varias categorías. Por un lado, claro, está la genética. Hay un gen en particular, el alelo APOE, epsilon 4, que es el factor genético de riesgo más conocido. Pero por otro lado, y esto es muy importante, están los factores del ambiente y del estilo de vida. Cosas como la edad, la presión alta, la diabetes, fumar, incluso los golpes fuertes en la cabeza, todo eso aumenta la probabilidad. El punto clave aquí es que no hay un solo culpable, sino toda una red de causas que se entrelazan. Una vez que la enfermedad arranca, no se queda quieta. Su avance sigue una especie de cronología, una historia que se va desarrollando por etapas. Y entender esto es clave para comprender el impacto que tiene en la vida de las personas. Generalmente, este viaje a través del Alzheimer se divide en tres grandes fases: la inicial, la moderada y la grave. Y claro, cada una presenta retos muy diferentes, que no son otra cosa que el reflejo de cómo el daño va avanzando por distintas zonas del cerebro. Y aquí, miren, es donde todo se conecta de una forma impresionante. Cada síntoma que vemos por fuera tiene una causa cerebral específica. En la fase inicial, por ejemplo, los olvidos de cosas recientes se deben a que el daño está en el hipocampo, que es nuestro centro de la memoria. Más adelante, cuando aparece la irritabilidad o los problemas para planificar, es porque la enfermedad ya llegó al lóbulo frontal. Y en la fase grave, algo tan básico como poder tragar se vuelve difícil porque la degeneración ya alcanzó hasta el tronco encefálico. Es literalmente un mapa del deterioro. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si los síntomas pueden variar tanto de una persona a otra, ¿cómo se puede confirmar que alguien de verdad tiene Alzheimer? Bueno, pues el diagnóstico es un proceso muy cuidadoso que combina la evaluación clínica con tecnología de punta. El camino para llegar al diagnóstico es casi un trabajo de detective que sigue tres pasos. Se empieza con una evaluación clínica, con pruebas de memoria y de pensamiento. Después viene la confirmación con los famosos biomarcadores, que son la clave para detectar los cambios físicos de la enfermedad en el cerebro. Y finalmente, algo muy importante, se tienen que descartar otras condiciones que a veces imitan los síntomas, como una depresión fuerte o hasta la falta de algunas vitaminas. Estas que vemos aquí son las herramientas que nos permiten literalmente asomarnos dentro del cerebro. Un análisis de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, puede medir directamente las proteínas amiloide y tau. Las tomografías PET nos dejan ver esas mismas proteínas acumuladas en el cerebro en tiempo real. Y una resonancia magnética nos muestra si el cerebro se encogió, sobre todo en el hipocampo. Juntas, todas estas pruebas nos dan una ventana directa a la biología de la enfermedad. Ok, entender la enfermedad y cómo se diagnostica es vital. Pero la siguiente pregunta es obvia.
¿Y qué podemos hacer al respecto? Vamos a explorar ahora las estrategias actuales, tanto para el tratamiento como, muy importante, para la prevención. Primero que nada, es fundamental tener claros los objetivos del tratamiento actual. Y hay que ser honestos, todavía no existe una cura. Pero el enfoque se centra en 3 metas que son muy poderosas. Primero, mejorar los síntomas para mantener la calidad de vida el mayor tiempo posible. Segundo, buscar formas de hacer más lento el avance de la enfermedad. Y tercero, ayudar a manejar los cambios de conducta que a veces surgen. En el frente de los medicamentos, la estrategia es como un ataque en 2 frentes. Por un lado, tenemos fármacos como el donepezilo, que funcionan, digamos, como un amplificador para un mensajero químico del cerebro que es clave para la memoria. Y por otro, están medicamentos como la memantina, que actúan más bien como un protector para las neuronas, defendiéndolas del daño que causa el exceso de otra sustancia. Pero cuidado, los medicamentos son solo una parte de la ecuación. Las estrategias que no son farmacológicas son igual de importantes o a veces hasta más. Hablamos de la estimulación cognitiva, de mantener la mente activa, de hacer ejercicio físico, de llevar una dieta saludable como la mediterránea y un pilar fundamental que a veces se nos olvida, el apoyo educativo y emocional para los cuidadores. Todo esto junto hace una diferencia gigantesca. Y aquí viene lo más interesante. Si estas acciones ayudan a manejar la enfermedad, ¿pueden también ayudar a prevenirla? Pues la evidencia cada vez más sólida dice que sí. La Organización Mundial de la Salud destaca estos pilares: controlar la presión arterial y la diabetes, mantenernos físicamente activos, retar a nuestro cerebro con cosas nuevas, como leer o aprender algo, y, súper importante, mantener una vida social activa. Son acciones concretas que pueden reducir el riesgo. Y así cerramos con la pregunta que impulsa a toda la investigación actual en el mundo. La ciencia avanza a un ritmo que no habíamos visto nunca. Con una mejor comprensión, con diagnósticos cada vez más tempranos y con un enfoque renovado en la prevención, la esperanza es que la pregunta ya no sea si será posible, sino más bien cuándo lograremos construir ese futuro sin Alzheimer.